Gencime pues es una compañía como las que estamos aquí, que está involucrada en el desarrollo de fármacos para el tratamiento de las enfermedades poco frecuentes y graves. Sus orígenes son desde el año 81. Desde el primer momento la compañía estaba inspirada y focalizada en el tratamiento de estas enfermedades y os voy a comentar unos pequeños datos de lo que es la compañía. Es una compañía que tiene unos 10.000 empleados en todo el mundo. Existen fármacos comercializados en este área de enfermedades poco frecuentes, sobre todo de tratamiento para las enfermedades lisosomales, como es la MPS1, pero también existen fármacos desarrollados para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher, para la enfermedad de Fabry y para la enfermedad de Pompe. Es una compañía que está totalmente globalizada, que está asentada en 40 países y que eso va a permitir que los pacientes puedan acceder al tratamiento. Podemos tratar a pacientes en más de 100 países. Durante este último año ha habido una transformación en lo que es la compañía, puesto que en abril del 2011 Gencime ha pasado a ser una subsidiaria de Sanofi. Actualmente estamos inmersos en un proceso de integración y estamos intentando que se produzcan sinergias en ambas compañías para intentar aprovechar lo mejor de cada una de ellas. Gencime va a seguir siendo, y esto sí que ya está consolidado, va a permanecer como el centro de desarrollo de lo que serían las enfermedades poco frecuentes y además va a incorporar otro área también, una patología con poca prevalencia como es la esclerosis múltiple. Otras divisiones que Gencime tenía en España y en el resto del mundo, como es la de biocirugía, en renal, oncología, van a quedar involucradas en lo que serían las unidades de Sanofi. Por lo tanto, todos los compromisos en el desarrollo de moléculas, con los pacientes, con las asociaciones, con los médicos, van a seguir como hasta ahora. Incluso al pertenecer al grupo de empresas de Sanofi, podemos pensar que nuestro futuro hacia la colaboración con ustedes se incrementará. Sanofi es una de las mayores compañías farmacéuticas en el mundo. Hemos pasado a estar incorporados en este gran paraguas. Tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo. Está representada en más de 100 países y además tiene un amplio portfolio de medicamentos. Tienen fármacos, por un lado, de lo que se llama de prescripción, pero también hay otras áreas de negocio en lo que son los fármacos genéricos, de veterinaria, de cuidado de salud y, sobre todo, también es líder en vacunas. Gencime se ha ido desarrollando o ha ido creciendo en paralelo con la historia de los pacientes. Este es el caso, un testimonio del primer paciente que se trató con un fármaco de Gencime. Es un paciente, un niño con enfermedad de Gaucher, que desde el primer momento estuvo involucrado en lo que era el desarrollo, bueno, su familia, por supuesto, en lo que era el desarrollo del fármaco. El primer fármaco que se comercializó fue un fármaco para la enfermedad de Gaucher. Brian era un niño que, como veis, en el año 83, pues tenía una gran hepatosplenomegalia, que son un aumento del tamaño del hígado y del bazo, que son una de las características más visuales que marcan a la enfermedad de Gaucher. Su madre, pues la alternativa que le habían puesto los médicos en ese momento era que no había tratamiento alternativo. Pero bueno, como veis, Gencime ha ido creciendo y Brian, afortunadamente, en estos momentos, pues está con su vida, de calidad de vida totalmente adaptada. La parte de desarrollo de Gencime, de desarrollo de moléculas, sigue avanzando. No solo tenemos desarrollo en lo que serían las terapias basadas en proteínas, como son la que tenemos para la enfermedad de la mucopolisacaridosis, como ya ha explicado Félix. También se trabaja en intentar que cada patología pueda encontrar su molécula o su fármaco perfectamente desarrollado. Por lo tanto, seguimos trabajando en lo que es las terapias con proteínas, pero también se trabaja en otras plataformas tecnológicas, como serían los polímeros, pequeñas moléculas, biomateriales, terapias celulares, terapias génicas. En Gencime, toda la empresa está focalizada a lo que es el paciente. No solo las personas que trabajamos o en el departamento médico o en las personas que trabajan en el área de marketing, que a lo mejor participamos más en este contacto con las asociaciones. Luego veremos que todos los empleados de Gencime, pues desde el departamento de médico hasta la fabricación, gestión, las personas de regulatory son muy importantes, incluso los de legal y comunicación,
veremos que las relaciones a veces con la industria farmacéutica y los pacientes están enmarcadas y hay una serie de legislaciones e incluso regulaciones internas propias de la compañía que nos hacen ser muy cuidadosos en estas relaciones. Aquí vemos también un ejemplo de los diferentes pacientes que colaboran con nosotros, sobre todo, no solo en el desarrollo de las moléculas, que evidentemente la participación de los pacientes es necesaria para el desarrollo del fármaco, sino que una vez que, como comentaba Félix, normalmente en este tipo de patologías normalmente no se habla del fármaco. A veces es más importante dar a conocer la enfermedad, porque son enfermedades poco frecuentes que los médicos, que son unos grandes colaboradores, tienen poco acceso a este tipo de pacientes, con lo cual luego veremos las relaciones que nosotros establecemos con los pacientes. Es muy importante contar con sus testimonios para poder dar a conocer la patología a otros médicos que a lo mejor no tienen la posibilidad de ver este tipo de pacientes. Es necesario darlos a conocer. Los fármacos que en este momento o que estamos desarrollando en Gencime pues están centralizados o agrupados en dos áreas. Por un lado, lo que se llama PGH, en medicina genética personalizada, y otro área en la que están en desarrollo dos moléculas. En el área de PGH nos focalizamos sobre todo en el tratamiento de las enfermedades genéticas poco frecuentes. Por un lado estarían las enfermedades lisosomales que ya os he comentado, mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Gaucher, Fabry y Pompe, y también estamos desarrollando un fármaco para la hipercolesterolemia familiar homocigótica, que es una enfermedad poco frecuente. Hay pocos pacientes en España y en el mundo. Y por el otro lado también tenemos un fármaco que está en el área de la endocrinología, que son los cánceres de tiroides, que también es una patología poco frecuente. Estos son los fármacos más recientes, hay más en desarrollo, pero los que están en el futuro más cercano son los que os comentaba. Hay dos fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple, un fármaco para la hipercolesterolemia familiar y en el área de las enfermedades lisosomales hay un fármaco oral que se está desarrollando para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Esta es un poco la parte de desarrollo clínico donde, desde luego, los pacientes son esenciales, pero ¿cómo nos relacionamos nosotros con las asociaciones de pacientes? Bueno, pues como también comentaba Félix, nosotros pertenecemos a Farmaindustria y en Farmaindustria hay un código para que todas estas relaciones se mantengan un poco los principios que ahora explicaremos de relación industria farmacéutica-pacientes. El código de Farmaindustria es una adaptación del código europeo y, sobre todo, pues los principios que basan este código es que debe estar garantizada la independencia de vuestras asociaciones o de sus asociaciones, que además pues la colaboración debe estar basada en el respeto mutuo y que nunca se debe solicitar a las organizaciones de pacientes la promoción de los fármacos. El objetivo y el alcance de cualquier colaboración debe ser transparente y se insta muchas veces aunque la financiación no sea única. A veces, en muchos casos, esto no es posible. Estamos en un área donde las patologías son poco prevalentes y a veces una compañía es la única que tiene el desarrollo de un fármaco. Pero sí se insiste en que se mantengan estos principios. Y, por lo tanto, pues el compromiso de Gencime, velando con todos estos principios de farmaindustria, sería sobre todo realizar colaboraciones con las asociaciones en cuanto a la difusión de la enfermedad y del cuidado de la salud, abogar porque los pacientes no solo tengan las terapias adecuadas, sino que además puedan acceder a ellas y, desde luego, pues, fomentar el sentido de comunidad entre los pacientes y las familias. Estos son los principios que también son los mismos de Gencime que los del Código de Farmaindustria, y dentro de esa transparencia que recomiendan en la página web de Gencime podéis encontrar todos los principios y, sobre todo, se listan por país. Hay una lista global de las colaboraciones que existen entre Gencime y las diferentes asociaciones y están catalogadas tanto a nivel global, europeo y nacional. Aquí veis el listado de las colaboraciones nacionales. No solo están relacionadas con las asociaciones de pacientes de enfermedades lisosomales,
Gencime en el pasado y hasta ahora también trabajaba en el área de cáncer y enfermedades renales, con los cuales también tenemos colaboraciones. Basándonos ya en los datos o en las actividades más cotidianas, ¿qué tipo de relación o qué comunicación mantenemos Gencime y las asociaciones de pacientes? Sobre todo, pues intentamos colaborar en estas alianzas, no solo nosotros, sino los compañeros que también están presentes en la mesa, y lo que tratamos es de, por ejemplo, en el caso de terapias en las que está indicada el tratamiento a domicilio, pues intentamos optimizar o facilitar con información que luego veremos cómo se puede realizar con este tipo de terapia. En algunos casos también colaboramos en campañas públicas de reconocimiento de la enfermedad. ¿Cómo nos beneficiamos todos? Pues, por un lado, nosotros aprendemos sobre las necesidades de los pacientes y, además, el impacto que las terapias tienen en sus vidas. Suministramos incluso a las organizaciones materiales que nosotros hacemos de difusión de la enfermedad adaptados a los pacientes y que pueden servir a estas organizaciones. Además, pues los pacientes nos pueden ayudar pues, a realizar, sobre todo veremos que disponemos de materiales testimoniales de los pacientes que no solo nos ayudan o ayudan en vuestro caso a otros pacientes, sino que a veces nos ayudan a difundir la enfermedad entre los profesionales de la salud, entre los médicos, para que conozcan mejor la enfermedad. Sobre todo a nivel de información, pues lo que desarrollamos son folletos. Pueden ser folletos muy sencillos, de una sola hoja, donde se explica pues, con el lenguaje adecuado cuál es la característica de la enfermedad o incluso qué alternativas tiene para poder tratarse, o que si hay algunos incluso folletos informativos pues, de recomendaciones nutricionales. Todo este tipo de información está relacionada generalmente con la enfermedad. En el caso de que los pacientes sean niños, claro, esta información también hay que adaptarla, pues también disponemos de materiales pues más como viñetas o como historias más relacionadas con los pacientes a los que va a dirigir. Se les explica, por un lado, pues cuáles los síntomas que tienen o qué sintomatología puede tener y qué se les va a hacer si les inicia el tratamiento. En el caso, por ejemplo, de la información o de la terapia domiciliaria, pues hay disponibles materiales pues como manuales para que el paciente lo pueda leer tranquilamente. También hay materiales de apoyo visual, incluso un vídeo para que se les explique un poco cómo se va a producir esta terapia. Antes os comentaba los vídeos testimoniales, también son importantes. Estos están colgados en la Asociación Española de Colagenosis. Por un lado, hay vídeos donde el paciente cuenta su experiencia, incluso también se incorporan vídeos donde los médicos también hablan de la patología o de los tratamientos. Y los vídeos educacionales, en nuestro caso, no son muy útiles, son testimonios de pacientes que nosotros que utilizamos pues, para sesiones clínicas, se los entregamos a los propios médicos, o sirven para que médicos que a lo mejor no tienen contacto con estas patologías les pueda, cuando vean un paciente que habitualmente ellos no pueden ver en su consulta, pues a través de estos vídeos se les queda más visualizado cuál es la patología. También hemos colaborado en crear conciencia pública pues para llamar la atención y que la comunidad reconozca este tipo de enfermedades poco frecuentes. Y hace tiempo pues, Hollywood, no Gencime, hizo una película basada en un hecho real, en un médico y un padre que desarrollaron pues, un fármaco para tratar la enfermedad de Pompe. Pues, también se hizo una campaña con unas presentaciones en las que estaban invitados, o probablemente alguno de ustedes pudo asistir, en donde se hizo presentación de la película, se hicieron coloquios con médicos y con pacientes. Esto también ayuda a dar a conocer las patologías. Y, por supuesto, pues lo que también es más habitual es que participamos en los congresos con organizaciones de pacientes. Aquí tenemos el último ejemplo en el que estamos hoy, pero también hemos participado en congresos y jornadas con otros pacientes. Otra actividad que también realizamos fue un taller de arteterapia que está basada en una experiencia internacional que Gencime tiene, en la que se invitaba a pacientes de todos los países a realizar obras, a realizar un cuadro.
De hecho, esta campaña ya es antigua, pero a través de luego de los cuadros que pintaron los pacientes con cada una de estas patologías, luego se hicieron diversos materiales como calendarios, materiales de información que se fueron utilizando por todo globalmente en cada uno de los países. Este taller pues era muy sencillo porque durante la mañana, con personas del voluntariado que participaban en talleres de pintura, pues los pacientes iban realizando sus obras y al final de la jornada, pues estas son algunas de las muestras de los pacientes. Antes os he comentado que todos los empleados de Gencime estamos involucrados y el paciente es el foco donde estamos centrados. No solo los que estamos más en contacto con las asociaciones de pacientes, sino que nosotros mensualmente tenemos una reunión un poco más informal, donde, por ejemplo, pues, José Zamarriego, de Farmaindustria, ha venido a explicar a todos los empleados de Gencime cuál es el código, cuál es la información que las asociaciones de pacientes, los pacientes necesitan, para que cada uno de los empleados de Gencime conozca qué es lo que tenemos, lo que tiene la compañía y qué es lo que podemos informar. También ha estado presente la vicepresidenta de la Asociación Española de Trasplantes. También FEDER ha venido a explicarnos cuál es cómo es la asociación, qué tipo de actividades realizan. Y finalmente solo pues, quería daros nuevamente las gracias, saber que ustedes habéis guiado el viaje de Gencime durante estos 30 años, que esto es lo que impulsa a la compañía a seguir adelante y que, bueno, que contamos con todos ustedes. Muchas gracias.